Vamos primero a orar al Señor. Tenemos un tiempo especial en esta noche para compartir, como lo hemos ido llevando, pero vamos a poner todo en las manos del Señor. Bendito Señor y Padre Celestial, a ti damos toda honra y toda gloria. Gracias por la oportunidad que tenemos de compartir, de conocer de tu palabra y de edificarnos unos a otros. Te pido que en esta noche seas dando a través de tu palabra y a través de cada uno de los hechos que hemos de compartir, entendimiento, y podamos estar claros y entendidos de la importancia que tiene lo que es el Génesis, lo que es el comienzo y lo que es el origen. Y cómo cada una de las cosas que compartimos y vemos sirve de fundamento y base a lo que es el Evangelio, al plan perfecto tuyo, a la obra de Cristo en la cruz y a la promesa de vida eterna. Es importante que entendamos esto porque a lo largo del tiempo y más en los últimos siglos se ha buscado minar, se ha buscado dar otras explicaciones, las cuales no solamente se van detrás de lo que llaman ciencia, sino que la parte final es quitar al Creador, quitar al plan, porque solamente el hombre está por sí solo. Y sabemos que es la mentira que vemos en Génesis 3 y es la que nos ha impactado a nosotros, que esta noche podamos tener un entendimiento más claro de la enseñanza bíblica. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. De forma breve nosotros comenzamos a compartir de la creación y hablamos del desglose de la creación. Hoy vamos a entrar a lo que llamamos la segunda C. Vamos a hablar de la corrupción. ¿Dónde se dañó esto? Y lo vamos a dejar pendiente porque no vamos a poder cubrir todo el material, pero la próxima reunión, la meta es entrar a hablar de la catástrofe o hablar del diluvio. Y hemos ido sobre cada uno de estos puntos porque estos puntos son fundamentales a lo que es el mensaje de la palabra y lo que es el plan de Dios para nosotros. En nuestro tiempo se hace mucho énfasis de que el plan de Dios para nosotros comienza cuando Jesús vino. Y es todo el Nuevo Testamento. Pero ¿y por qué Jesús vino? Si no tenemos entonces una base en el origen que la tenemos en Génesis. El tema va a ser provocativo. Pueden surgir preguntas y vamos, o sea, esto aquí no vamos a discutir información por seguir para adelante, sino que a medida que vamos avanzando, lo importante es que nos detenemos, preguntamos, buscamos, hablamos, para que lo llevemos allí con calma. Y la camisa tiene una intención hoy. Hay una sangre y una raza. Y van a entenderlo más adelante cuando lo explique, cuando lleguemos allí. En el capítulo 3 de Génesis vemos que después de pecar, Dios hace preguntas a Adán. Dios hace estas preguntas a Adán porque le faltaba información. Claramente no, sino para que Adán reflexionara sobre lo que ha hecho y las consecuencias de ello. Vamos a ir nosotros a Génesis capítulo 3. Muy bien, ¿alguien que me quiera leer en Génesis capítulo 3? Comenzamos allí.
Muy bien. Donde dice, pero la serpiente. Ajá. Empezamos allí y yo te voy a detener a medida que nos avancemos. Pero la serpiente era astuta, más que a todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y Para. la mu- Lo primero que se presenta allí es una pregunta. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No. Paramos allí. ¿Eso fue lo que dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo? Pásame acá el micrófono con Natalia. Ajá. De todo árbol podían comer, excepto de ese árbol. Vemos la diferencia. Vemos la diferencia en el primer planteamiento. Vemos cómo se tergiversa lo que Dios había dicho para sembrar una base. Continúa, por favor. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Para allí. Segundo punto. Estaba entonces Eva, la mujer de Adán, consciente de lo que Dios había dicho. Sí estaba consciente de lo que Dios había dicho. Y le aclara entonces a la serpiente, como mencionó Natalie, de todo podemos comer, menos de ese. Porque había que una consecuencia. Una consecuencia por comer del árbol o porque era la consecuencia. Y me levantan la mano. Acá con Olga. Desobediencia. Desobediencia. O sea, quiero que entendamos algo porque hay personas que dicen, no, que fue por comer la manzana. Primero, en ningún lugar de la palabra habla de manzana. Así que no se me tiren por ese lado. Lo segundo que tenemos con esto es que la gente se enfoca en el fruto. Sin embargo, lo que Dios estaba planteando allí era un acto de obediencia. Continuamos. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino Espérate. La serpiente, un ser creado, utilizado por Satanás, sabe más que Dios. ¿Qué es lo que lleva a eso? Donde muchas veces nosotros ponemos nuestra forma de ver las cosas. Entendemos que el razonamiento nuestro muchas veces es mejor que el razonamiento de Dios. Eso es lo que se muestra y es la consecuencia de lo que está allí. Gabriel. La serpiente, no como que no es cualquier serpiente por ahí, sino la serpiente en este caso. Ajá. ¿Es Satanás o es utilizada por Satanás? Porque Es un ser creado utilizado por Satanás. no es Satanás. Es utilizado por Satanás. Por eso, o sea, pero Por no es eso, lo mismo. Es un ser creado. Por Porque luego, que lo vamos a ver más adelante en la lectura, ¿qué es lo que sucede con la serpiente? La serpiente recibe castigo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Vamos a llegar. Seguimos. sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, pues entonces ahora, mira cómo comenzó, tergiversando lo que Dios había dicho, primer punto. Después que lo tergiversa, siembra la duda. Mira, no va, lo que te dijo, eso no es cuento, eso no va a pasar. Y no tan solo te dice que era un cuento, sino que va al tercer nivel y te dice ahora, ya tú verás que cuando tú lo hagas, tú vas a ser igual a Dios. ¿No es lo que nos pasa a nosotros ahora? Mira cómo nosotros nos vamos enrollando y nos vamos cayendo
y mira a ver si el fundamento del proceso no se repite una y otra vez. Continuamos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Paramos allí. Ya me olvidé de lo que Dios me dijo y me fui ¿por qué? Por los sentimientos. Me fui por las emociones. No es lo que nos pasa a nosotros ahora. Me olvido de lo que Dios ha dicho y lo que yo siento en mi corazón que es lo mejor. Entonces por ese lado es que me tiro. Porque si yo lo siento en mi corazón, tiene que ser bueno. Ajá, vamos allá. Ahí al lado. Adelante, el Espíritu nos enseña que nuestro corazón es engañoso. Está bien, pero estamos yendo a la base de cómo nos vamos envolviendo y nos caemos. Es que quiero irlo con calma, porque el mismo tipo de argumentación que ocurrió en Génesis 3 ocurre hoy. ¿Cuántas cosas no decimos que están bien en nombre del amor, aunque Dios haya dicho en su palabra lo contrario? Porque Dios es amor. Y eso no está incorrecto, pero ese es el mismo caso de la serpiente, porque ese Dios que es amor es santo, es justo, es omnisciente, es omnipotente. Entonces nos olvidamos de todos los demás atributos y solamente miro el amor. Es fuego consumidor. ¿Y esa parte dónde la dejamos? Lo que pasa es que no conocemos a Dios porque no hemos conocido a Cristo completamente, porque conociendo a Cristo completamente vamos a ver el reflejo de Dios. Entonces ya las cosas no las hacemos por cómo me siento o cómo lo veo o eso debería ser bueno y lo que son mis argumentos, sino que lo veo por lo que es la enseñanza de Dios para con nosotros. Porque estoy diciendo, lo que tú me has dicho no necesariamente es lo mejor para mi vida, porque yo tengo un destino mejor para mí. Y fue lo que pasó allí. Continuamos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Bonito, se veía bueno Codiciable. y era codiciable. Tú ves cómo van entrando entonces una serie de elementos que sustituyeron lo que Dios había dicho. Y son tan importantes esos elementos que me olvidé de la obediencia. Me olvidé de todo lo que Dios me había dado. Me dijo, tú puedes comerte todo lo que está allí. Tú tienes, todos los animales son para ti. Tú vas a sojuzgar toda la tierra. Continuamos. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Paramos. Entonces, vuelvo y te digo, esto que estamos viendo tiene tanta enseñanza. No solamente ella se escocotó, se lo dio a Adán. Y Adán, para adentro también. ¿Qué implicación tiene eso en nuestro tiempo? Aquí, y después voy contigo. Se puede observar un cambio del orden, de la estructura que Dios establece, o sea, el liderazgo de ¿Qué orden cambió? pues en el caso de Eva entonces asumió el liderazgo y o sea, en cierto modo el liderazgo y usurpó el liderazgo de Adán y Adán simplemente lo siguió, o sea, Ajá. no asumió su liderazgo que era el de sacerdocio y de enseñar o de volver a retomar lo que Dios le había enseñado y simplemente se dejó llevar. Yo quiero elaborar un poquito más ahí. ¿Qué tú me vas a decir? Pero Yo- vamos bien. Yo lo veo de esta manera. Ajá. Si yo estoy consciente que yo tengo a Cristo en mi corazón y aquel que está allá está robando y me dice, viste, vamos para robar, ¿por qué yo tengo que hacerlo? Porque tú pagas.
Ok, es mi pana, está bien. Tú, pana, tú no Pero- lo vas a dejar solo. Pero me lo viste de una manera, me lo viste. Tú eres mala no, pero gente. que fue que él aquello me lo quitó y primero yo se lo voy a quitar otra vez porque eso es mío. Pues, y tú lo ayudas en eso. Pues así que yo Pero, lo ¿y por, veo. por qué eso es malo? Pues así que yo lo veo. Pero ¿y por qué es malo? No, no debería ser malo, ¿verdad? No, Porque estás recobrando lo que era tuyo, pues, lo que se habías prestado indefinidamente. pero en este caso él se lo vendió, le vendió el árbol lo más lindo posible para que ella se olvidara de Ok, lo que Dios le dijo. Yo quiero ir para atrás a varias cosas, para entendernos completamente. Dios creó a Adán. La instrucción de lo que iba a pasar allí se la dio a Adán. No se la dio a Eva, se la dio a Adán. Adán se lo comunicó a Eva. Muy bien, porque Eva lo sabía y se lo dijo ayer a la serpiente. Pero Adán era el responsable ante Dios. No era Eva. Así que Adán claudicó a la responsabilidad que se le había dado. ¿No pasa eso en nuestro tiempo? Eso no ha cambiado. Pero a nosotros nos conviene más ser suplidor y que todo lo demás lo corra la doña, que tomar y asumir la responsabilidad que nos toca, porque es mucho trabajo. Mejor me pongo a ver el juego de pelota o el juego de tenis o me pongo a hacer otra cosa. O sea, lo que quiero que vean es que lo que sucede en ese momento tiene una consecuencia. Y esa consecuencia vamos a empezar a desmenuzarla a medida que continuemos, por favor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y Ajá. conocieron que estaban desnudos. Ajá. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ujú. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba por en el huerto al aire del día. Ajá. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Para allí. ¿Qué vemos en esa parte? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió allí? Pasa a poner el micrófono aquí. Traete un elemento bien importante. Les dio vergüenza. ¿Y por qué le dio vergüenza? Si se veía bonito, ¿verdad? Se veía bonito, se veía bien. Porque lo hicieron mal y tenían ¿Y por qué lo hicieron mal? por la desobediencia. Ok, hay una consecuencia. Entonces vemos allí que lo primero que se pierde en ese proceso es ¿qué? La inocencia. Al perderse la inocencia, después vamos a ¿qué? A la vergüenza. Dice allí entonces que Dios se pasaba por el huerto. ¿Y qué? Hablaba con ellos. Así que lo que le quiero traer con esto es que esto que estamos viendo en Génesis, tú te vas a Apocalipsis y vamos a estar ante la presencia de Dios. Y vamos a hablar con Dios. Y vamos a estar con Él. Quiero que veas de aquí a allá. O sea, no es que el Apocalipsis te habla de cosas que han de suceder y estados de eternidad que no estuvieran en los primeros 3 capítulos de Génesis. El plan completo es volver a lo que nosotros fuimos creados. O sea, y quiero que vean eso. Pero vemos aquí entonces que no valoré lo que tenía. No lo valoré. Me moví entonces a buscar mi propio destino con una consecuencia. Continúa, por favor. Y después que hagamos esta parte, vamos a parar un momento y cogemos preguntas, las discutimos y seguimos. Ajá. Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ok, porque- perdón un momento. ¿A quién buscó Dios? Y vuelvo y te voy a insistir en esto porque hay muchas cosas que vemos aquí. Él no fue a buscar a Eva. Él sabía que Eva era la que había empezado por allí. Pero no llamó a Eva. ¿Por qué llamó a Adán? Porque la responsabilidad la tenía él. Lo que le quiero decir a ustedes es que la responsabilidad que nos toca, aunque no la asuma, nos van a pedir cuentas a nosotros. No vas a poder decir, ah, no, es esa mujer, como dijo él, esa mujer que me diste. La responsabilidad nuestra está allí, se va a demandar y nos la van a pedir. No hay break. Continuamos. Y él le respondió, a tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ajá. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que Para no allí. comieses? Mira cómo empiezan las preguntas. No es que Dios no supiera, pero aquí que empiezan las preguntas. ¿Pero ¿cómo es eso que estás desnudo? ¿Y quién te lo dijo? O sea, y eso es para que Adán autorreflexionara en la consecuencia de lo que había hecho. Él lo sabía. Y después le dice, mira, ¿y qué pasó? ¿Que comiste del árbol? No era que él no supiera, porque él sabía que si comía del árbol era lo que iba a pasar. Continúa allí. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Para un momento. ¿Cómo fue eso? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ajá. ¿Qué implica eso? Me levanta la mano acá con John. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica ese planteamiento de Adán? ¿Quién de ustedes va a servir de abogado? Vamos a ver. ¿O de fiscal? Se está justificando. Se está justificando. Muy bien. ¿Qué más? Carla. Y después venimos acá con Carmen. Adán está quitándose la culpa de encima y de hecho se la pone a Dios porque le dice la mujer que tú me diste. Ajá. Muy bien. ¿Algo más, Carmen? Sí. Ok. O sea, vemos la naturaleza del hombre. Yo no tengo la culpa de las cosas. Que me la sacó de la costilla fuiste tú. Así que la culpa es tuya. Porque si tú no me lo hubieras dado, yo no me hubiera cocotado. Porque a mí no me hubiera pasado. Es que no escuchamos esa voz en nuestro tiempo. No es una voz real y audible. No queremos aceptar responsabilidad. Nos creemos que sabemos más que Dios. Sabemos lo que es mejor para nuestras vidas. Y cuando nos dan el cantazo, eso no es culpa mía. Siempre hay alguien alrededor tuyo que tiene la culpa. Muy bien, continuamos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora vamos para atrás. Ahora, no fue ella, es la serpiente. No pasa eso en nuestro tiempo. ¿Cómo es? La culpa que dicen, la culpa es huérfana. La culpa es tan mala que nadie la quiere. Ok, eso es lo que pasa. Pero vuelvo y les digo, es que quiero que lo vean allí, porque estamos en Génesis, que es el origen, el comienzo, y cómo los rasgos del comienzo nos muestran que vivimos en un mundo caído. Y que el problema no era de Adán y Eva solamente, como el problema de Adán y Eva entró a la raza, una sola raza, una sola sangre, entró allí. Y nosotros, el que más y el que menos, saca eso para afuera. O era la mujer o era la serpiente. ¿Alguien más levantó la mano? Tú, ajá, dime. Adán debió haber dicho, Señor, pequé, comí del árbol. ¿Y por Ajá. qué? La pregunta que yo me hago, ¿y por qué si comiste? ¿Quién te enseñó? Yo pues, Eva me enseñó y la serpiente.
Ajá. pero ya debió asumir su responsabilidad como tal. Porque Ajá. dije, si yo me hubiese negado, no me hubiese pasado. Ajá. Pero como lo que estaba de frente lo venía tanteando y lo puso bonito, pues cayó. Yo te voy a traer, yo te lo voy a poner de esta manera. No es lo mismo yo hablar con el vecino de al lado, o hablar con papi y con mami, que estar de frente a Dios. Ahora yo te lo voy a poner de esa manera. O sea, yo puedo tratar de imaginar, porque ni lo puedo entender tampoco, pero puedo tratar de imaginar la condición de Adán. Escuché la voz y me fui. Me escondí. Me escondí porque tuve vergüenza, me escondí porque sabía la consecuencia, me escondí porque sabía que era mi responsabilidad, pero lo que está más brutal es que sabiendo todas esas cosas, no asumió la responsabilidad, sino que vamos a echársela a Dios por un lado o vamos a echárselo a la mujer por el otro lado y por ahí que corra hacia abajo. Seguimos. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Muy bien, ahora entendemos esa parte, Gabriel. Ok. O sea, que es un ser creado, utilizado y cogió su cantazo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ok. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ok, paramos allí un momento. Cuando hablamos de simiente, y quiero que esa palabra se les quede en la mente, esa palabra de simiente es una palabra que es un hilo conductor a través de la Biblia. Simiente. Simiente. Y esa simiente que está allí, sabemos que el cumplimiento sale en Jesús. Pero a través del Antiguo Testamento se habla de esa simiente. Les voy a decir algo más para entender esto. Vamos a short version porque vamos a parar aquí. ¿Qué pasó con los primeros hijos de Adán y Eva? Allá abajo, allá. Zaida, ¿qué pasó con ellos? Pues Caín mató a Abel. Ajá. Y luego Caín fue expulsado a vivir solo por el desierto y a ser mercenario. Y vamos a hablar un poquito de Caín hoy también. Sandra, hoy vamos a llegar a tu pregunta. La pregunta de Sandra que me trajo es ¿con quién se casó Caín? Vamos a entrar a eso hoy. Lo que quiero traer es lo siguiente, antes de seguir para allá. Génesis 3 te está hablando ya de una simiente. Para que esté esa simiente tiene que haber una descendencia. ¿Y qué pasó a la soltar? El malo, bueno, poniéndolo de esa manera, el malo mató al bueno. Quiere decir que desde el comienzo vemos un patrón donde el cual se busca eliminar a la simiente. Quiero que tengan eso pendiente. ¿Cómo se refleja eso a lo largo del Antiguo Testamento? Génesis 12, Dios hace el pacto con Abraham. Abraham era judío. Abraham era hebreo. Abraham era un pagano, era de Ur de los Caldeos. Así que Dios cogió a Abraham. No, Abraham no fue para allá. Dios escogió a Abraham. Y de a ti haré una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones, y por ahí vienen todas las promesas. Muy bien. Abraham tenía 75 años cuando fue llamado, con una esposa que era estéril. ¿Cómo funciona esto?
Abraham no tiene Isaac hasta básicamente casi los 100 años, 25 años después. O sea que esto no pasó el otro día, ni fue el otro mes, ni fue el otro año. De ti haré una gran nación y ya tengo 100 años. ¿Cómo es esto? Y de pronto aparece Isaac, de una mujer estéril, y tras de ser estéril, cercana a los 100 años también. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué quiere decir eso? Porque quiero parar aquí para entender esto que estamos viendo en Génesis 3:15. ¿Qué quiere decir? Dame la interpretación allí, César. Cuando él llama a Abraham y le dice que va a ser una gran nación, a pesar de la edad de él, yo me imagino que él le dijo, pero Señor, yo soy un hombre casi de 75 años, mi mujer estéril, ¿cómo es posible eso? Yo imagino que él diría, para mí nada es imposible, y por fe, él le creyó a Dios. Vamos a ver. Él no cuestionó, él creyó. Esa es la parte más fuerte de todo este asunto. Pero no solamente eso. El hecho de la simiente de 3:15, del llamado de Abraham, y después del llamado de Abraham, lo que sucedió con Isaac, ¿qué presenta eso? John, es que quiero ponerlos a pensar en esto, porque aquí hay una enseñanza bien grande en esta parte que estamos viendo. Dios le quiere demostrar que Él todo, que todo lo que Él diga, la promesa, Él lo de Él, sabe, Él es todo para Él y como Él diga. Ok, y va excelente. ¿Ustedes lo que están viendo allí? Es que todo lo hizo Dios. Y lo hizo en el momento en que nadie pensaba que era posible. No era humanamente posible lo que estaba pasando. Pero Dios lo hizo. Te cogí de donde estaba. Te di una promesa. Tardé 25 años. Eso está violento. Tardé 25 años y cuando todo el mundo y contra toda probabilidad, te doy el hijo. Voy para allá. Quiero que vean algo. Te di una simiente. Estaba en Génesis 12, voy a regresar a Génesis 6. Noé. Le voy a limpiar la cachaja a todo el mundo. Porque la maldad ha crecido de forma tal. Noé halló gracia. Vemos la simiente y después vamos a ir a la genealogía para ver cómo es que funciona esto. Pero quiero que vean entonces cómo allí sale Noé y su familia. Y decimos, wow, allá esto como que cuadramos bien y vamos bien, comenzando bien. ¿Y qué pasó justamente después del diluvio? Que lo vamos a discutir. Yo espero que antes que terminemos esta clase en diciembre podamos por lo menos llegar al diluvio. Lo demás lo cogemos después. ¿Qué pasó allí? De ahí vamos a la Torre de Babel. Viene y le dice Dios a Noé y toda la familia, mira, multiplíquense. No, nosotros vamos a tener una sola lengua, una sola nación y vamos a construir para llegar al cielo. Porque tenemos nuestro nombre. Y ahí vamos a llegar. One blood, one race. Vamos al país. Estamos. Paro hasta aquí. Porque vamos a ir desmontando esto, pero ¿hay preguntas hasta ahora? Ajá, Francisco. Ajá, así no funciona. Ahora. Siguiendo con la línea de Sandra. Sandra, ¿cuál fue tu pregunta ahorita?
¿Qui- quién se casó Caín? Y vamos a Porque- discutir, así que no te lo voy a adelantar. Y yo pregunto, si Ajá. Dios hizo a Adán y Eva, Ajá, y Adán y Eva hizo a Caín y a Abel, ajá, y expulsó, Caín mató a Abel, ¿verdad? ajá, Expulsó a Caín de afuera. para afuera. ¿Cómo fue que Caín consiguió mujer? Si en el También. paraíso solamente habían 2 personas. Y también vamos a ir allí. No te preocupes que llegamos allí. Eso es extraño. No, no es extraño. Va a ser bien O fácil. sea, o sea, cuando Dios creó el mundo, procrece todo lo que había y ya había gente antes de ellos 2. Eso es lo que vamos a discutir ya mismo llegamos allí, tranquilo. Y mira, Francisco, y si no te la contesto, no nos vamos de aquí hasta que no lo hablemos. Próximo. Se muestra que la elección pecaminosa trajo maldición. Maldición al cosmos, muerte, sufrimiento, enfermedades, maldad y dolor. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a veces le pasamos por encima, pero no entendemos a veces las cosas que decimos, que enseñamos o que escuchamos y decimos que sí. Cuando hablamos entonces de una creación, que es la que presentamos en las primeras clases, que se habla del Big Bang, explotaron las cosas y de pronto salió el cosmos y salieron las cosas, hasta que de las estrellas salieron los hombres. No, pero tienes que estar allí, está grabado para que lo vea, pero lo presentamos. El punto con esto es, mira, aquí hay algo. Cuando nosotros decimos entonces que los dinosaurios, ¿dónde está Gabito? Aquí. Cuando decimos entonces que los dinosaurios fueron antes que los hombres, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la implicación que estamos diciendo? No tan solo eso, ¿cuál es la implicación? Mucho murmullo, me levantan la mano y llevamos el micrófono. Ok, si los dinosaurios, como dice la teoría evolutiva, estuvieron millones y millones y millones de años, más se dice que fueron extinguidos, según los libros de documentación, 65 millones de años antes que el hombre. ¿Qué implica eso? Pues quiero que lo cojan para entender la explicación. Carla, ¿qué implica eso? Si yo creo eso y lo pongo como cierto, pues entonces estoy poniendo como mentiroso a Dios, porque en la palabra eso no es lo que dice. No pasaron millones y millones de años entre la creación de los animales y el ser humano. Fueron 2 o 3 días. me No, acuerdo ahora fue el mismo día. Fue el mismo día, exacto. El sexto día. El mismo día. Pero no tan solo eso, porque lo que estamos viendo en Génesis 3 nos presenta un panorama que no cuadra con la muerte antes de Génesis 3. ¿Cómo que la muerte antes de Génesis 3? Ah, Gabriel, explícalo, Gabriel. Ajá, explícalo. ¿Qué pasó? Dilo, pues lo vas a tener que decir tú. Lo tengo ahí porque si hay uno que sabe de dinosaurios y de eras y de todas esas cosas, desde pequeño es él. Pues, Y esto ha sido un medio trauma para él, pero es bueno que lo veamos. para mi sorpresa, ¿verdad? Y a diferencia de lo que normalmente se enseña en la iglesia, es que lo que normalmente se enseña es que, ¿verdad? Que el plan que hizo Dios era para el hombre. Que pues en este caso, ¿verdad? Que el hombre sea eterno, no muerte, todo felicidad, ¿verdad? Que todo va a salir bien. Pero al aprender de este tema, pues aprendí, ¿verdad? Que ese plan y diseño que había creado Dios no tan solo le aplicaba al hombre, sino a todo lo creado durante el periodo de la creación. Y además de haber creado al hombre, Dios creó pues a los animales y a la vegetación y todo lo que bien conlleva eso. Okay. Por ende, no tan solo el plan, ¿verdad? El plan acaparaba todo eso y no tan solo el hombre iba a ser eterno, sino que los animales y todo lo demás. Por ende, al plan decir o establecer, ¿verdad? Que todo iba a ser eterno, no puede haber muerte. Nada puede morir. Entonces, los dinosaurios y lo que se llevaba diciendo ahora mismo, ¿verdad? No se pudieron haber extinguido porque para extinguirse tenía que haber muerto.
que va en contra del plan que se había establecido. Correcto. O sea que lo que vemos a través de la palabra es que la muerte, el efecto de la muerte comienza en Génesis 3. Entonces me van a decir, espérate, es que yo vi en el National Geographic y yo vi en tal lado de que esto pasó millones y millones de años y los hombres no estaban esos millones y millones de años. Entonces yo te voy a tener que enseñar unas cositas que te voy a enseñar un poquito más adelante, que son ciencia. Entonces que vimos la otra vez lo que dice la palabra y cómo la palabra nos habla. Ahora yo te voy a hablar de ciencia. Y te voy a traer unos datos de ciencia que quiero que te lleves porque tú vas a decir, oye, pero ¿y por qué si esto pasó todavía me siguen enseñando en la escuela otra cosa? Y lo vamos a ver. Francisco, y después yo. Si Dios le dice a Noé, quiero acabar con todo y bajarlo de cantazo. Ajá. Antes de Noé era Caín, ¿no? Sí, Caín estaba desde antes. Caín cuando se buscó su mujer por allá, que no se sabe dónde salió. Yo sé de dónde salió y te lo voy a Pues, decir pero ya está mismo. Okay. Pues ahí empezó a procrearse la maldad en el mundo para que después Dios dijera a Noé, hazte un arca que voy a acabar con todo. ¿Es cierto Ajá. o falso? Eso está dentro de las cosas que vamos a discutir. Ah, Me damos un brequecito que llegamos allí, John. Es que el tema nos permite brincar muchas cosas y vamos a llegar allí, pero quiero que vayamos sembrando las bases. Porque yo creo que si lo llevamos así, entendemos la implicación de nosotros asegurar, creer o dudar de lo que trae entonces la enseñanza bíblica. John. Es que desde el principio somos ciegos, porque siempre estamos buscando tratar de comprender cómo son las cosas, cómo funcionan las cosas. Ajá. Incluso, cómo decían que era la tierra, plana, ¿verdad? Y desde el principio, cuando la creación que dijo, Dios está sentado en una esfera. Sí. Muy bien. Redonda. Muy bien. O sea, es un... Está bien. Puedo entrar a otras cosas que me desvían. Pero eso es excelente. Y me traes a pensar en una serie de cosas que la palabra lo enseña desde el principio y lo articula con lo que tenemos allí. Pero sigue siendo correcto. No estaba el Hubble, no estaba la estación espacial afuera. Ya en la palabra se estaba hablando de esto. Ok. Espérate. Dámele reversa allí. Uno por favor hacia atrás. Carlos. Esto como que coge para adelante, pero no. Muy bien. Espérate. Quédate allí. Muy bien. Quiere decir que con la caída no solamente fue el hombre el que se afectó, con la caída se afectó toda la creación. Muy bien. Esa es la consecuencia del pecado. Muy bien. La solución que Dios provee al pecado del hombre y sus consecuencias, Génesis 3:15. Dios promete un redentor y su consejo. Y eso es lo que estamos viendo allí y por eso le dice, vamos a ver la simiente. Le di un par de ejemplos de la simiente, pero vamos a seguir ese tracto más adelante. Ok. Vamos a estar compartiendo qué es lo que piensa el hombre y qué es lo que dice la Biblia. Muy bien. Si recuerdan las primeras reuniones que tuvimos, la visión del hombre es, esto ha tomado millones de años. ¿Por qué? Porque nos basamos en el proceso evolutivo. Y el proceso evolutivo, para que haya una macroevolución, y una macroevolución es que el concepto que se presenta, que está violento, es que de una sola parte vamos saliendo todos nosotros. Cuando digo todos nosotros es que de una misma parte salen los animales, de una misma parte salen las aves, de una misma parte sale todo lo que es vivo, lo inorgánico y lo orgánico. Así que yo podría tener un pariente que bien lejano, hace millones de años atrás, era una piña o algo así.
Así que lo que quiero es que veamos lo violento que es el pensar en el proceso evolutivo. Y aquí hay una base. Para que el proceso evolutivo funcione, tiene que haber muerte, sufrimiento, enfermedad y matanza. Porque el proceso evolutivo lo que dice es que solamente el más fuerte sobrevive. El que tiene mejores condiciones de adaptarse es el que va adelante. Eso es. Entonces, para lo que tenemos ahora funcione, está eso. Les compartí también, y bueno, digo, esta corrida no nos va a dar tiempo de llegar allí. Yo quiero llegar en un momento en que podamos hablar del elemento genético. Porque muchas de estas teorías que nosotros todos siguen dando, se estaban dando antes que se descubriera la parte genética y se hicieran todos los estudios genéticos que se han hecho. Y los estudios genéticos que se han hecho muestran la parte de las especies. No hay cromosomas nuevos. No los hay. Tú no puedes brincar de un lado a otro. Dentro de un mismo min, que es una misma familia, tú puedes tener eso. Y cuando hablo de una misma familia, estamos hablando de un lobo, de un perro, de este tipo de cosas. Cuando hablamos de los osos, hay osos panda, hay osos grises, hay osos de cuánta cosa hay. Pero un oso y un pejo no cuadran por ningún lado. Ni un águila y un gato. Pero en nuestro tiempo, esto se ha llevado hasta llevarlo a los muñequitos y llevarlo a todas esas cosas, donde dos cosas que no son compatibles, de pronto son compatibles. Me paro aquí, dudo pregunta. Ok, dime. También cuando Dios le dice a los apóstoles, para ustedes es fácil entender lo que yo les digo, pero para otros no es posible entenderlo. La gente de aquel tiempo, cuando se encontraron con la Biblia, acuérdate que Dios dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ajá. ¿Sabe Dios si ellos tergiversaron esa palabra y creyeron que el dinosaurio venía de 1000 años atrás? No. Estamos mezclando. Digo yo pensando cosas. yo. Estamos mezclando varias cosas. Primero. Porque no para todo el mundo esto es. Sí, no. Pero poderlo discernir bien. Correcto, vamos a llevarlo con calma. Primero, con los apóstoles habló Jesús, que fue el que estuvo, el que habló con los apóstoles. A ellos fue posible que ellos entendieran porque él se lo explicó. Correcto. Y mucha de lo que estamos compartiendo tanto aquí como en la clase de adultos, nos estamos tirando por lo que Jesús enseña. Y de ahí partimos para todo lo demás, por esa parte. La referencia que estás haciendo es una referencia que está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. Así que no fue que se confundieron en el Antiguo Testamento. Pero déjame seguir con algo. A lo que te quiero llevar es que ciertamente el tracto que tenemos del origen, y sabemos que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los escribió Moisés. Así que ese tracto que viene allí, que viene por las cosas que pasaron, viene por Noé, y tú tienes una genealogía que establece quién estuvo allí. A la pregunta que tú hiciste ahorita, para brincar un momentito allí, Adán vivió 900 y pico de años y no tuvo solamente a Caín, Abel y Set. Le nacieron hijos e hijas. ¿Me quieres decir que entonces Caín se casó con una hermana de él? Eso es así. No, pero vamos a llegar allí. No te preocupes, porque yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Y tú sabes lo que pasa, que muchas veces cuando nosotros hablamos de estas cosas, son cosas que nos juborizan y digo, espérate, que eso está mal y eso no debió haber sido así. ¿Y tú sabes qué? Vamos por lo que dice la Biblia. Sin ver en esas cosas, vamos a ver por lo que nos enseña la Biblia. ¿Y sabes qué?
La primera vez que Dios mismo ordena el que no haya casamientos entre familiares directos, ¿cuándo es? A esa pregunta era que te iba a hacer. Era la que tú me ibas a hacer. Mira eso, te leo la mente. Levíticos. ¿Levíticos qué? Ya lo voy a decir, creo que es Levíticos 20, pero vamos a llegar ahí. Creo que es de Levíticos del 18 al 20 que sean todas las regulaciones que tienen que ver con eso. Pues ¿sabes qué? Pero es que vamos a verlo. ¿Con quién estaba casado Abraham? ¿Con su media hermana? ¿Eso ahora sí? Ok. Pero chicos, me llevaste para allá, vamos a recoger y llegamos ahí. La creencia en la evolución y o millones de años de historia requiere que la muerte haya sido parte desde la primera aparición de vida en este planeta. Entonces, ¿cómo tenemos un planeta de millones de años? El problema es que no hay forma, a menos que tú aceptes lo que dice la palabra, no hay forma de que tengamos lo que tenemos ahora, a menos que tengamos millones de años. Porque el proceso evolutivo es un proceso bien lento. Carl Sagan, evolucionista, dice que los secretos de la evolución, ¿se acuerdan de él? Para allá, para los 80 y 90, él tenía una serie que hablaba de todo esto, que estaban esas teorías bien fuertes. Él decía, los secretos de la evolución son el tiempo y la muerte. Pero yo aceptar eso y no ver la palabra, estamos en dos esquinas completamente diferentes por las implicaciones que tiene. Entonces, como no conocemos bien la palabra, tenemos un problema en justificar lo que no entendemos. Cuando nos quedamos callados lo aceptamos. Y yo lo que quiero es que esta noche tú salgas con la evidencia bíblica y aún la evidencia de ciencia que te lleva a entender lo que estamos diciendo. ¿Por qué? El genoma humano ya se hizo, de arriba abajo. Y lo que se encontró en el genoma humano no era que habían 3 razas diferentes, porque está eso que se habla por allí. No, es que no hubo solamente la creación de Adán y Eva, hubo muchos Adanes y muchos Evas. No, mi hermano, eso no es así. ¿Por qué no es así? No tan solo eso, pero ¿cuál es la importancia de que haya un Adán y una Eva y no hayan 15 Adanes, 15 Evas, o hayan marcianos, o hayan 15 otras personas diferentes? ¿Por qué eso es importante para la palabra? Sí, es la veracidad, pero ¿qué es la veracidad? ¿Por qué? Levantamos la mano para escucharnos. John, ¿por qué eso es importante? Porque fue lo primero que hizo Dios, fue su primer pensamiento. Muy bien. Además de eso, además de ser lo primero que hizo, Génesis 3:15 hay una simiente. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? Con Marta. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Por qué es importante Adán? Que por el primer Adán entró la muerte a través de Paramos su allí. caída. Había más que un Adán. El primer Adán. Si yo tengo 3, 4 o 5 Adanes diferentes y 3 o 4 o 5 Evas diferentes, ¿a cuál se refiere? No tan solo el primero, dice porque por un solo Adán. Por uno entró ¿qué? La muerte. ¿Y después por qué? Por uno, ¿qué pasó? Entró la vida en Ahí Cristo estamos. Jesús. Lo que les quiero decir con esto es que cuando ustedes escuchan, porque esto no es solamente el impío y el que está afuera, el problema es que hay tendencias religiosas que tratan de armonizar las cosas y vienen con este tipo de asuntos. ¿Con quién se casó Caín? Es que tuvo que haber otra generación por allí al lado para que se casara, porque si no, lo estamos evaluando con la óptica de nuestro tiempo. Pero la óptica de nuestro tiempo no era la óptica en ese momento. Pues, y Eva también. Ok.
quiero que vean esto. La cosmovisión evolucionista plantea, primero, que la muerte, el sufrimiento y la enfermedad a través de millones de años dieron lugar a la aparición del hombre. Porque recuerda que la evolución lo que dice es que tenemos un ancestro común. Y tuvo que haberse muerto un montón de gente y cambiar un montón de cosas para que haya todo lo que tenemos ahora. La muerte, el sufrimiento y la enfermedad existen en el modo actual, y la muerte, el sufrimiento y la enfermedad permanecerán en el futuro. Ese es el mensaje evolucionista. Porque el mensaje evolucionista lo que lleva es que nosotros nos vamos mejorando a través de la muerte. Oye, qué cosa interesante esa. Porque se mueren los que están enfermos, se mueren los que no pueden llegar. Pero se cocota, por eso es lo mismo, porque es que trabajamos en nuestra propia sabiduría. Ok. La muerte es una parte permanente de la historia, y la muerte es un aliado esencial a la creación de la vida. Esto implica que nuestro mundo ha sido siempre un lugar de muerte, porque eso es lo que establece el evolucionismo. Entonces, aquí hay una discrepancia brutal entre la muerte y la vida. Y lo que se establece es que la muerte es la base, porque es lo que va limpiando el camino para que nosotros seamos algo mejor en el futuro. Pero la muerte no es que se elimina en el futuro. ¿Y qué pasa después de la muerte? Iliana y yo tenemos una conversación de lo que pasa después de la muerte. Contraste con Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Así que tenemos un contraste entre lo que es la teoría evolutiva y lo que es el creacionismo. Todo lo que se hizo bueno. Y como compartíamos, porque aquí están las cosas violentas, cómo de la materia que es inerte sale vida. Están las teorías, pero todavía nadie me ha podido decir que algo, primero, de donde no existe nada haya algo, es lo primero. Y lo segundo, de las cosas inertes haya vida, tampoco. Compartimos en las clases pasadas también que nadie ha podido establecer que hay una célula lo suficientemente inteligente, autodeterminada, que se aglomere con otras células, haga una multicélula, y de una multicélula haya un ser vivo y completamente funcional. Sabemos que las bacterias las que son monocelulares, pero no salen con todo lo que tenemos nosotros y todo lo que tiene el resto de la creación. No hay, a menos que haya una intervención externa. Ok. El choque entre la evolución y el cristianismo. En la enseñanza cristiana, la muerte es el castigo por el pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como decía Gabriel ahorita, el pecado no solamente afectó al hombre, sino que afectó a toda la creación. ¿Dónde nos dice eso? Vamos a ir un momento allí. El Evangelio de Cristo, Primera de Corintios 15, 21 y 22 y 45. Este es un pasaje bien importante. ¿Verdad, Marta? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. No había muerte, porque en el sexto día todo lo que se creó era bueno.
con el propósito de que fuéramos eternos. No había muerte. 3:15 nos escocotamos. Entra la muerte. ¿Y qué hace entonces esa simiente que se habló en 3:15? Esa simiente lo que hace es que devuelve al estado original, porque dice por un hombre la resurrección de los muertos, porque ya entonces la muerte no tiene potestad. Eso es lo que presenta allí. Porque así como en Adán todos mueren, y por eso es importante la enseñanza bíblica y entenderlo. Porque si no existió Adán, o hubo 15 Adanes, o hubo otras cosas, eso es incorrecto entonces. Y estoy diciendo que la palabra de Dios es incorrecta. Yo he escuchado y he visto en YouTube de esas cosas que salen a veces. Entonces dicen, no, es que el Génesis no lo puedes coger literal, el Génesis era metafórico. ¿Y qué es lo que dice allí? El diluvio, el diluvio no, eso fue que se llenó un charquito allí y murieron los que estaban allá al lado. Yo te voy a decir una cosa, y es que lo vamos a ver, cuando estemos en el diluvio vamos a gozar allí. Lo que quiero traerle con esto es que todo eso tiene unas implicaciones bien fuertes. Porque si decimos que esas cosas no han ocurrido, o esas cosas son exageraciones, o son mitológicas, o son leyendas urbanas, o son leyendas de lo que sea, tiene una implicación en lo que es la enseñanza escritural. Y cuando Jesús habló de Noé, si eso fue un mito, si eso fue un cuento, si eso fue una leyenda, ¿cómo lo explicamos? O sea, nosotros tenemos que bien seriamente poder entrar en la Escritura, entender la Escritura, ver lo que se nos enseña, y no solamente porque lo dice la Biblia, cómo entonces miramos todo lo que está a la vuelta y nos habla de eso. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Porque Jesús es ¿qué? ¿Es qué? Jesús es ¿qué? Lo hablamos el domingo. Jesús es ¿qué? El camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. ¿Qué fue lo que hizo con Lázaro? Mostró que no es la muerte. Yo soy la vida. Así que no solamente Él dice las cosas, sino que las demuestra. Y no solamente la demostró con Lázaro, que fue vida física, sino lo que dice allí. Vida espiritual. Porque ¿cuál es la situación que tenemos? Cuando hay muerte, es muerte espiritual. El default de nosotros es que estamos fuera del reino. Queremos pensar que nacemos buenos y nos dañamos en el camino. Nacemos malos. Y solamente por la gracia, la misericordia de Dios y la obra en nuestro corazón es que nos reconocemos que tenemos un corazón que tiene que ser cambiado. Y si de reconocerlo lo ponemos en acción, entonces estamos al otro lado. Si lo reconocemos y seguimos haciendo lo mismo, nos quedamos donde estábamos. Ok. Hasta allí vamos entendiendo la importancia de lo que estamos comunicando con la caída y la implicación que tiene con las demás cosas. Todo el mensaje del Evangelio se desmorona si se acepta una visión de la historia que incluye la existencia de la muerte antes de Adán. Si los dinosaurios murieron antes que Adán, pues ya estaba la muerte. O sea que la muerte no es consecuencia del pecado. Es que fuimos creados para morirnos. Eso es lo que implica. O sea, yo lo que quiero que ustedes vean lo que implica las cosas.
Por eso, pero si yo acepto que antes de la caída, antes de Génesis 3.15, se murieron los dinosaurios, entró la muerte. Pues vamos a morir nosotros como quiera. No, por eso, pero tú me lo estás diciendo porque lo compartimos hace 2 clases atrás. Pero, sí. Me alegra escucharlo, pero no es como empezamos. Ok. Esto haría a Dios culpable de la muerte. ¿Qué implicación tiene eso con el atributo de Dios? ¿Qué implicación tiene esto con uno de los atributos de Dios? Dios es eterno. O sea, Dios no creó para que las cosas se desgastaran, para que las cosas se destruyeran. Eso no fue el propósito de la creación. Él creó al hombre a su imagen y semejanza. No lo creó para que muriera. Pero nos escocotamos. No entendí. No entendiste. Si O sea, hay lo último, muerte, como si que- hay muerte, ¿por qué dijimos que empezó la muerte? ¿La muerte fue consecuencia de qué? Del pecado. ¿Y por dónde arrancó el pecado? Cuando se come el fruto. Ok, por la desobediencia. Exacto, sí, la desobediencia. Ok, Ah. si yo digo entonces que los dinosaurios se murieron antes, ¿qué pasará eso? Es que no, Si la los muerte dinosaurios no se viene por murieron la- antes de eso, ¿qué pasa aquí? que la muerte no viene por la desobediencia de comer el Sino que fueron creados para que se murieran. Pero lo que no entiendo es lo Ajá. último que dijiste, lo de es que no veo. Esto hace a Dios Ajá, esto haría a Dios culpable de la muerte. eso, como que no Ok, entiendo. porque si lo que estoy hablando de la consecuencia, de que si nosotros aceptamos de que antes de Génesis 3.15 había muerte, pues quiere decir que la muerte no vino al mundo por la desobediencia del hombre, sino que el diseño de Dios era que la gente se muriera. Ah, ok. Eso es lo que significa. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, la palabra de Dios. Carlos, dámosle uno para atrás, por favor. Muy bien. Las acciones del hombre son las que traen a través del pecado la muerte. Eso es lo que vemos en la palabra. Eso es consono con los atributos que conocemos de Dios y vemos el resultado. La rebelión de Adán trajo como consecuencia la muerte física a este mundo. Al momento en que él desobedeció, como trajo Olga, Adán quedó separado de Dios, quien le había dado la vida a todas las cosas. Esta separación la conocemos como la muerte espiritual, la cual afecta a todos los descendientes de Adán. Así que cuando hablamos de muerte, es la separación de Dios y es la muerte espiritual. También vino la muerte física, y la vemos allí. Pero donde está el meollo de esto es la muerte espiritual. Por eso sabemos y hablamos de que no es que nacemos buenos. Venimos con esa separación desde el saque. Y contra ella es que trabajamos. Dámele uno hacia atrás, por favor. Ok. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vemos como si no existe lo primero, si había dinosaurios antes y se murieron, la palabra se cae. ¿Ves cómo no cuadran las cosas? O sea, y es importante que ustedes lo entiendan y lo entiendan por la palabra. Lo vean allí cómo sale cada cosa. Próximo.
Ahí llegamos. Génesis 3:18. Génesis 3:18 dice que entonces espinos y cardos que te dará a luz para ti y comerás la hierba del campo. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Como parte de la consecuencia del pecado, la tierra iba a dar ¿qué? Espino y cardo. Y eso ocurrió después de ¿qué? De Génesis 3, ¿verdad? Ok, vamos a algo. Vamos a ciencia. ¿Cómo de pronto yo encuesto espinos y cardos que se dice que tenían de 390 a 415 millones de años? Te digo más, donde se encontraron esos espinos y cardos era un layer que iba por debajo, porque por encima de eso se encontraron restos de dinosaurios. Y por cualquier cosa está la información aquí abajo. Y de lo que te voy a hablar es información y podemos ir a datos, porque quiero que lo vayas y busques revistas de ciencia. Ahora no es Biblia, quiero que vayas a revistas de ciencia para que veas lo que estamos hablando. John. Si tú tienes una espiga y la metes en el microondas, ¿no la acelera? Digo esto por la naturaleza. Según las cosas que pasan en la naturaleza, el desarrollo de medio que tiene, por catástrofes y otras cosas, pues puede acelerar el proceso y pensar que eso tiene millones de años. Muy bien. Y cuando vayamos, que va a ser la próxima, noviembre y pico. Además, después de las elecciones, mira eso. Así que no me celebre mucho. Después de las elecciones, ese miércoles, eso es 6, vamos a hablar del diluvio. Ahí vamos a ver esto en materia, en datos. Ok, próximo, ahí. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La consecuencia del pecado del hombre cogió ¿a qué? A todo. La creación, el cosmos, todo se afectó. Vamos a ver otro dato. ¿Qué es esto, Gabriel? Esto es pejuelo, brother. Eso es un T-Rex. El T-Rex desapareció hace más de 65 millones de años. Vamos a los datos. En el año 2005, algunos arqueólogos que trabajaban en el estado de Montana, eso es Estados Unidos, encontraron un fémur de un T-Rex que aún conservaba tejido blando. ¿Y qué tejido blando? Ricky, había piel, había vascularidad. No es que estuviera vivo, porque era un fémur. Pero espérate, no se desaparecieron hace 65 millones de años. No pasó esos 65, por eso es lo que dice, 65 millones de años. ¿Cómo? Ven acá, y con eso han cambiado lo que enseñan en la escuela. Han cambiado la teoría evolutiva. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que pasó, verdad, con eso? El revolú fue tan grande que los evolucionistas dijeron, no, tienen que darme tiempo para poder buscar una explicación de eso. Contenía vasos sanguíneos y células. Esto contrasta con los evolucionistas que establecen que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Esto salió en una revista de paleontología, ¿verdad? Estamos allí. Gabito, ayúdame, Gabito, no me dejes solo. Explícame. Ok, no se queda ahí. Pues eso fue una chiripa que le pasó a los creacionistas. Dog-Bill Dinosaur.
¿verdad, Gabito? En el 1987 se encontraron huesos no fosilizados en la vertiente del norte en Alaska. Ok. Si se pasaron 65 millones de años, aunque estuvieran en hielo, se supone que se fosilizaran por la cantidad de años. ¿Cómo te encuentras huesos que no están fosilizados? ¿Cómo lo encontramos, Gabito? Explícamelo. No me lo puedes explicar. Ok. Ni tampoco los evolucionistas lo han podido explicar. El reto para los evolucionistas es cómo estos huesos no se fosilizaron a lo largo de los millones de años. No te estoy leyendo de la Biblia. Te estoy utilizando la ciencia, la óptica que utiliza también el ateo, que utilizan las personas que creen en el evolucionismo. Estamos brindando los mismos datos. Lo que pasa es que aquí se tranca la cosa. Y aquí no se puede explicar. O vamos, se le está haciendo bien difícil explicarlo. Y por eso, o sea, a veces nos traen argumentaciones y nosotros nos ponemos, pero ¿cómo manejo esto? Lo que pasa es que no conocemos los datos. No los buscamos. Así que lo que me dice otro, y porque decirme lo que es el nombre de la ciencia, lo doy como bueno. Y nosotros tenemos la responsabilidad de conocer la palabra y de educarnos en lo demás. Sí, ya mismito. Ok. Cambio aquí. ¿Cómo se puede encontrar un Dios de amor en medio del gemido de este mundo? Desde la perspectiva bíblica de la historia, la muerte realmente es un enemigo y no un aliado. La muerte es un enemigo. Vemos que cómo cambia y es completamente diferente a los evolucionistas. Los evolucionistas dicen que tiene que haber muerte, porque es la única forma en que nos mejoramos, es la única forma en que salen nuevas razas, es que salen nuevas mutaciones, es que salen nuevas cosas. Pero no. Primera de Corintios 15, 26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que yo vivo en esperanza. Yo no vivo en desesperanza. La muerte no era parte de la creación original de Dios. El hombre desobedeció, estaba advertido y hubo una consecuencia. Dámelo hacia atrás, por favor. La muerte y el sufrimiento son la pena del pecado. No es el diseño original, que es lo que les quiero llevar. O sea, cuando alguien te plantea que hubo muerte antes de Génesis 3:15, te está diciendo, el diseño de Dios era la muerte. Y eso es incompatible con los atributos de Dios. Alguien que me busque Romanos 5 del 12 al 19. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, en efecto el hombre decidió que prefería una vida sin Dios. ¿Quién me lee Romanos 5? Carla. Romanos 5 del 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Paramos allí. Aunque los que estuvieron desde Adán hasta Moisés no necesariamente hicieron lo mismo que hizo Adán, estaba la consecuencia de la muerte. Y aún en nuestro tiempo está la consecuencia de la muerte. No se ha ido. Continuamos, Carla. Pero el don no fue como la transgresión.
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Voy a leer ese versículo de nuevo porque Ok. me fui. Pero el don no fue como la transgresión, porque Ajá. si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ajá. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ok, paramos allí. Estamos hablando entonces de que el hombre decidió vivir apartado de Dios, desobedeció. Eso trae una consecuencia de muerte. Dios pudo haber dicho, es más, en el diluvio, vamos a limpiarlos a todos y hacemos gente nueva. O pudo haber hecho cualquier otra cosa, pero yo no me voy a meter a especular. Pero sí, cuando estamos hablando de la gracia y el don es un regalo de parte de Dios. No es un regalo que yo pido, no es un regalo que yo me merezco. El don es un regalo de Dios. Y cuando hablamos de la gracia, estamos haciendo una referencia entonces a Cristo. Y él dijo, ahí está. Entonces, la forma de restituir, la forma de reconciliar, la forma de restablecer, la forma de ser adoptado, como dice la palabra, como hijo de Dios. John. Dámele uno hacia atrás, por favor. Por eso vino Jesucristo, a buscar lo que se había perdido para darnos la vida eterna. Muy bien. Y eso que está allí es una decisión de Dios para nosotros. Es una decisión de Él. No porque yo me lo merezca, no porque yo sea bueno, no porque tenga un atributo especial. Es una decisión de Él. Y eso es la gracia. Marta. Como creyentes, rechazamos la evolución y su concepto con respecto a la muerte. Los evolucionistas establecen que la muerte es un proceso biológico natural cuya causa es la lucha entre las especies para sobrevivir. Entonces, ellos indican que sobreviven en esa lucha los adaptados y mueren en la lucha los inadaptados y los más débiles. Eso categóricamente está fuera de la realidad, del contexto en que nosotros los cristianos fundamentamos nuestra fe, que es en la salvación que es en Cristo Jesús, porque la caída ameritaba la intervención de Dios para rescatarnos y traernos otra vez a su propósito original, que es la vida eterna. Amén. Amén. Así que muchos escépticos han afirmado que para que Caín encontrara esposa, tuvo que haber otras razas de gente en la tierra que no eran descendientes de Adán y Eva. Esa es la explicación. Porque es que no puedes hacerlo. Ajá. ¿Cuántos llegaron de camino? Ok. No vamos a hacer la lectura, pero le voy a dar de asignación Génesis 4:1 al 5:5. Sí, al capítulo 5, versículo 5. Ok, importancia del Evangelio en esta parte. Vamos a empezar ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y 1 Corintios 15:45 dice, Dios no hizo una raza de hombres en la creación. Dios hizo
a Adán y a Eva. Tenemos aquí, este detalle es importante porque si hablamos que habían otras personas por allí corriendo, entonces el pecado no entró al mundo por un hombre. Habían otros por allí. La Biblia es clara que solo los descendientes de Adán pueden ser salvos. Romanos 5. Leen Romanos 5 y está ahí. Primera de Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, si había otra gente por allí cogiendo, ¿qué pasó? En Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hemos visto a través de la palabra Génesis 3:15 la semilla y hemos visto un 1 a 1 entre la consecuencia de Adán, la desobediencia, el pecado y la muerte, y hemos visto entonces la gracia y el don de Dios a través de Cristo. Si sacamos a Adán del medio, ¿dónde queda Cristo? Si los dinosaurios murieron antes de Génesis 3:15, ¿dónde queda Dios? Esas son las implicaciones, eso no se dice directo, pero el tú aceptar eso tiene esa consecuencia. Dame uno más, por favor. Todos somos parientes. Hechos 17:26a. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitación. Todos somos parientes. Unos más lejanos que otros, pero todos somos parientes. Y quiero ir a algo. Cuando vamos cuando se hizo el trabajo del genoma humano, una de las cosas que mostró el genoma humano es que tenemos 25 características que son básicamente las mismas a través de todo el planeta. Lo que fortalece de que venimos de una misma cepa. No son cepas diferentes. Y si hay unas variaciones en ojo, en color de piel y unas cosas, y eso está allí. Pero vuelvo y te digo, hay una parte bien sólida del genoma que te dice, todos venimos de una misma cepa. Y eso es otra, que no nos va a dar tiempo tampoco a cubrirla, pero es otra que más adelante la vamos a traer y la vamos a compartir con ciencia. Esa se dio por una geneticista. Solamente hubo un hombre en el principio, Génesis 2:7, y solamente hubo una mujer al principio. Adán y Eva engendraron hijos e hijas. Génesis 5:4, por favor, Francisco, porque no me puedo ir sin que tú leas eso. ¿Qué dice? Génesis 5:4. Dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. ¿Cómo fue? ¿Qué engendró? ¿Qué engendró? Engendró hijos e hijas. Ah, bueno, ok. Por lo tanto, la esposa de Caín fue una hermana o un pariente bien cercano. La prohibición de casarse con parientes cercanos vino como ley de Dios en Levíticos, entre los capítulos 18 y 20. Ahí hay todas las regulaciones relacionadas con eso están entre esos capítulos. Ajá. O a una hermana. Pero chicos, si venimos de Adán y Eva, recuerda, vamos a pensar en algo, para entenderlo también. En ese momento eran los primeros. Allí no había mutaciones, ni había nada. ¿Entiendes? A lo largo del tiempo comienzan entonces los procesos de degeneración, que eso es otra cosa. Si hablamos que son millones de años, el hombre estuviera desbaratado. John.
Y terminamos aquí porque si no, Antonio me va a pagar eso allá. Él lo hizo al principio para que se multiplicaran. Por eso él le dijo, mira, te vas a multiplicar. Y era para llenar la tierra. Muy bien. Y ¿sabes otra cosa? ¿Sabes otra cosa que también se fue dañando con el tiempo? Era que tú te casabas una vez y tenías una esposa. Después vemos en el tiempo cómo eso se fue degenerando, que es otra de las razones por las cuales se puso controles en este asunto. Pero ¿sabes qué? Bueno, yo creo que lo dije, Abraham estuvo con Isaac salió de la media hermana. Ok, paramos aquí. Ajá, con John un momento. Pero quiero traerle algo. Me llevan el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Búscame el micrófono. Ok, lo que quiero traerles es algo. Primeramente, ¿tienen preguntas? ¿Hay preguntas? Ok. Próximo que vamos a hablar, el 6 de noviembre, es la catástrofe. No tiene ninguna referencia política. Es la catástrofe. Y vamos a hablar del diluvio. No sé lo que vaya a pasar tampoco, pero está bien. John. En otra parte también dice que se dice, o sea, lo hicieron mal porque empezaron unos después a escoger, veían la mujer hermosa y empezaron a escogerla entre una y otra. Por eso fue que se fundaron las leyes. No Por eso, vamos a ver cómo, porque la maldad entre después de Génesis 3 a Génesis 6 era algo terrible. Tanto así que dice que Dios dice, mira, me arrepiento de haber hecho todo esto. Así que no solamente lo vamos a ver por Caín, el hombre tendió al mal. Nos ponemos en pie y terminamos. Señor y Padre Celestial, gracias te doy por este tiempo que hemos podido compartir, por poder ver la verdad de la palabra, por la palabra misma, y cómo, Señor, tu creación habla de ti, y cómo las cosas, Señor, se van ordenando de tal forma que podemos ver cómo tu sabiduría es una sabiduría diferente a la sabiduría del hombre. Cómo tu acción, cómo tu trabajo y tu empeño para con nosotros es completamente diferente a lo que el hombre en su ciencia, en su entendimiento, ha querido forzar. Por negarte a ti, por avanzar con injusticia, por denegar, Señor, la verdad que llegue a las personas. Permite, Señor, que entendiendo y aprendiendo, veamos, nos gocemos y tengamos esperanza santa por la palabra, por su enseñanza, y tengamos también esperanza santa solamente en la obra que has hecho para con nosotros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por ese don de gracia inmerecido que nos has dado a nosotros. Bendice y guarda tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén y amén.